puedan tener. Habíamos quedado ya, habíamos hablado en lo que se refiere en el aforo en planta, ¿no? En las instalaciones del exportador. Desde esa solicitud habíamos indicado, ¿no? Existen dos tipos de aforo. Una que es dependiendo del dependiendo de la asignación de canal, y el otro es dependiendo o a solicitud del exportador que se realizan en planta, ¿no? Posteriormente, ya en el punto 8, tenemos que ver la verificación de la salida física de las mercancías. Entonces, ¿quiénes son los encargados de verificar, ¿no? De controlar, en este caso, la salida física de las mercancías? ¿Será la aduana quien controle la salida física de las mercancías? ¿Qué dice? El concesionario, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches. Sí, en este caso pueden ser ambas instituciones, ¿no? Dependiendo si existe o no existe concesionario en estas administraciones de salida, ¿no? En las aduanas de salida. Pues de acuerdo a lo que indica también la ley y el reglamento, dice que el concesionario, ¿no? De depósito que emita el certificado de salida debe verificar, ¿no? Entonces, acá también vemos el tema de la emisión del certificado de salida, ¿no? Entonces, quien emita el certificado de salida tiene que realizar la verificación correspondiente de la misma. Entonces, nos habla y nos dice la ley que en los lugares donde no exista el concesionario, donde no tengamos un concesionario, entonces la aduana, ¿no? La aduana tiene que emitir el certificado de salida y además debe verificar la salida física de las mercancías, ¿ya? Ahora, en algunas fronteras, ¿no? En algunas fronteras o pasos fronterizos, existen lo que es las áreas de control integrado, ¿no? No sé si han escuchado, existen las áreas de control integrado que vienen a ser como una especie de centros, ¿no? Binacionales que atienden en frontera, es decir, están los dos países, ¿no? Los dos países y al medio, pongamos un ejemplo, existe una construcción, un tipo de depósitos, digamos, ¿no? Que ahí se tiene que realizar, en este caso, la verificación de la mercancía en aquellos lugares donde existan las áreas de control integrado. Y donde no es cierto, tiene que haber un espacio, obviamente un espacio designado para poder realizar este tipo de verificaciones, ¿ya? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es quiénes son los que controlan, quienes verifican la salida física de las mercancías, son los mismos que emiten el certificado de salida. En fronteras donde no existe el concesionario, pues la aduana tiene que ser quien emite el certificado de salida. Por lo general, es el concesionario quien tiene que emitir esta emisión del certificado de salida y también quien tiene que verificar. Vemos el punto 9, que es el balance de exportaciones, ¿no? A esto ya habíamos indicado, ¿no? en el tema de las correcciones de la DEX, ¿no? El balance, ¿qué implica? El sistema, en este caso, ¿no? El sistema suma, ¿no? En este caso, tiene que realizar este control, ¿no? El control de la salida física de las mercancías, es decir, de la cantidad de bultos y o peso consignados en los manifiestos que van a presentar los diferentes transportistas, ¿no? En las modalidades dependiendo de la modalidad de transporte, ¿no? Que va a salir. Por lo tanto, el balance, ¿qué es? Ya habíamos indicado que tiene que hacer un balance, tiene que estar cero, ¿no? En cuanto a lo declarado y en cuanto a lo que ha salido físicamente, ¿no? Eso es lo que tiene que controlar y tiene que realizarse el balance de las exportaciones.
La pregunta en este caso, para Natalia. ¿Está en sala, Natalia? Natalia. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Natalia. Para el tema del balance de las exportaciones, ¿qué sucede si si en la declaración de mercancías de exportación está declarada 1.000 toneladas, pero solamente salen 800 toneladas? ¿Cómo se realiza el balance en ese caso a las exportaciones? O el balance de exportación. ¿Cómo llegaría a tener el balance? ¿Qué es lo que tendría que suceder? ¿Qué se hace? Carla Flores. Natalia o Carla, a ver. Carla. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? No sé, tal vez debemos realizar un ajuste, una corrección. Una corrección, ¿no es cierto? O sea, ¿el balance en qué consiste? El balance es en que no puede existir una diferencia, ¿no?, entre lo declarado. Jonathan. Hay un excedente de 200, ¿no? Y tendría que actualizarse o cobrarse por ese nuevo monto, ¿no? No se puede cobrar, ¿no es cierto? Es decir, ¿se acuerdan cuando hemos visto el tema de las correcciones de la DEX? ¿Cuáles son las causales, ¿no?, para poder realizar una corrección? Y una de ellas era que decía que si sale, ¿no?, si la cantidad que sale físicamente es menor a la que está declarada, entonces es una causal, ¿no es cierto?, para la corrección. Y ahí mismo vine a realizar lo que es el balance de exportación, porque en el balance de exportación no puede existir una diferencia de más ni de menos, ¿no? Tiene que ser cero, es decir, tiene que ser lo declarado con lo realmente que ha salido físicamente. Por lo tanto, si en la declaración, ¿no?, de la DEX, nosotros hemos elaborado una DEX y se ha indicado que se va a exportar 100 toneladas, pero en los 60 días que tenemos solamente han salido 80 toneladas, habíamos indicado que tiene que hacerse un corte, ¿no?, un corte, y solamente la DEX se va a modificar a las 80 toneladas, es decir, a lo que realmente ha salido físicamente. Por lo tanto, ahí tiene que existir el balance, ¿no? Ese es el balance. El balance tiene que ser cero, no puede ser más ni puede ser menos. Y este balance, o bueno, este control inclusive, ¿no?, el balance, el control lo realiza el sistema. Entonces, cuando un medio de transporte sale, en la aduana de salida, el funcionario introducirá en el sistema, ¿no es cierto?, su número de MIG y haciendo referencia a qué lote, porque puede ser que una empresa o un exportador esté realizando 3 exportaciones diferentes, ¿no? O sea, tiene 3 declaraciones en un mismo momento, puede ser, pero tiene que diferenciar en el MIG de TA, o sea, qué camión corresponde a qué DEX, ¿no?, a qué exportación. En este caso se denominan, o sea, se tiene que identificar a qué despacho, en este caso, ¿no?, está saliendo ese medio de transporte. O sea, el exportador puede realizar 3, 4, 5 exportaciones en un mismo momento, pero lo que tienen que diferenciarse son los lotes, ¿no? Entonces, al momento de salir y en el MIG debe identificar a qué lote pertenece ese medio de transporte. Al lote 3, el otro es al lote 5, al lote 2, y entonces el sistema automáticamente va a ir sumando, está controlando, ¿no? Está controlando para encontrar o realizar el balance, ¿ya? El momento de que termine su plazo de las exportaciones, va a hacer un corte y tiene que realizar el balance de exportaciones, ¿ya? Y si se tiene que modificar, se tiene que modificar la DEX, ¿no?, para que exista ese balance de las exportaciones. Yo creo que con eso ya estaría claro, o todavía hay alguna duda en cuanto al balance.
No creo, ¿no? Y por último, obviamente, esto está relacionado, como habíamos dicho, la emisión del certificado de salida. ¿Quién emite el certificado de salida? ¿Quién verifica la salida física de la mercancía? Que generalmente son los concesionarios. Los concesionarios son los que van a emitir el certificado de salida porque ellos están realizando la verificación física de la mercancía. ¿Ya? Esta emisión de certificado de salida no lleva ninguna firma manuscrita, simplemente está elaborada mediante el sistema que le va a generar y le va a decir que ha salido tanto, ¿no? Es la culminación ya de lo que es una exportación. Con la emisión del certificado de salida se concluye, en este caso, todo el procedimiento de una exportación. La pregunta: ¿para qué nos sirve la emisión del certificado de salida? ¿Tendrá algún rol importante? ¿Para qué nos servirá ese certificado de salida? Vamos a ir llamando lista, también vamos a aprovechar. ¿Será, dicen, que respalda, autoriza la salida? Más que autoriza, sí. Más que autoriza, está respaldando, como dices, ¿no? No sé si justificando también podría ser, pero este certificado de salida, les comento, que viene a ser un documento importante, un documento indispensable para cuando nosotros o cuando el exportador quiera solicitar la devolución impositiva. Quiere decir que cuando se quiera solicitar la devolución de los CDIMS, le van a pedir el certificado de salida, porque el certificado de salida es un documento que certifica, ¿no es cierto?, que certifica que evidentemente se ha realizado una exportación. Como antes, a un principio habíamos hablado, ¿no? Antes no había esto, todo era, entonces todo el mundo reclamaba. Entonces ahora hay un mayor control de impuestos internos porque la solicitud se lo hace a impuestos internos. Entonces, impuestos internos, dentro de los requisitos le va a pedir, ¿no? Además de la TEX, factura, etcétera, el certificado de salida. Y si nosotros no tenemos este certificado de salida, pues no acredita que evidentemente se ha realizado una exportación, ¿ya? Por lo tanto, una consulta. Sí, adelante. Perdón, buenas noches. ¿Ese certificado de salida es equivalente a lo que se pide a países limítrofes, por ejemplo? Porque en países limítrofes, para el tema de la nacionalización de despacho, pedimos el tema del Siscomex y demás. ¿Tiene la misma figura? No. Este certificado de salida es netamente interno para nosotros. No acredita o no es ningún documento soporte, que podríamos llamarlo, para el país de destino. No es. Solamente el certificado de salida, este certificado, como dicen, ¿no?, que certifica que evidentemente ha salido, pero esa es una constancia para que el exportador en algún momento, ¿no?, pueda demostrar ante alguna autoridad, pero netamente del país, ¿no?, de origen, es decir, de nosotros. Es un documento netamente nacional, podríamos llamarlo, porque evidentemente hay otros documentos que se denominan documentos de salida, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo importaciones de zona franca, ¿alguien sabe cómo se llama la factura de zona franca? Si nosotros estamos importando un producto de zona franca, Iquique, por ejemplo, las facturas de expedición. Correcto, facturas de expedición, pero ahora ya no se llama, ya no tiene ese... Es lo mismo, ¿no? O sea, no ha cambiado nada el formato, simplemente le han cambiado el nombre, ¿no? Y ese nombre se llama documento de salida. Documento de salida de zona franca. Solamente le han cambiado eso, porque después es todo lo mismo. Entonces, ese no viene a ser una relación o algo que se asemeje al certificado de salida que emite el país para el tema de la justificación, en este caso, de que evidentemente se ha exportado, ¿ya? No sé si venía por ese lado tu pregunta, estimado, no sé si era Jonathan.
Alexander, licenciado, sí. Alexander, perdón. Solo quería confirmar ese tema de la equivalencia, sí, pero... Ok, ya. No, este es netamente interno, podríamos llamarlo, ¿no? Nacional. No se presenta, no tiene ninguna validez, hablaremos así, en el país de destino. ¿Ya? Alanes Aldo. Sí, dice, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, a ver, estamos en esto. Ya estamos terminando. Ahora ya vamos a ver lo que realmente son las exportaciones, en este caso, definitivas, ¿no? A pasa Freddy. Freddy. Presente, licenciado. Muy bien, Freddy, gracias. A ver, hemos estado, bueno, viendo ahora casi todo el tiempo de que hemos visto la exportación definitiva, ¿no es cierto? ¿Qué concepto es? Como ya dice, ¿no? Sale definitivamente y no tendría que retornar al país, ¿no es cierto? Esa es la definición, ¿no? Como concepto de lo que es la exportación definitiva. Y esta exportación o este régimen de exportación definitiva, ¿a qué tipo de mercancías aplica? O sea, ¿qué tipo de mercancías pueden utilizar o se pueden acoger al régimen de exportación definitiva? A ver, a medida de que voy a ir llamando lista. Eso hemos ido viendo todo en el transcurso, ¿no? De todo esto hemos hablado de ese tipo de mercancías. A ver, ahí Jonathan, Tensala. Presente, licenciado. Jonathan, ¿cómo estás? ¿A qué tipo de mercancías alcanza la exportación definitiva? ¿Las heterogéneas? En forma genérica, ¿no? En forma genérica. Son dos, habíamos dicho. Son dos denominativos que se les da. No es que esté diciendo aplica a sillas, a mesas, a trigo, a carne. No. O sea, todo eso se engloba solo en dos. Solo en dos, que habíamos hablado, ¿no? Blackwood Camila. ¿Está en sala Camila? Sí, ¿no? Camila, ¿no está? Sí, profe, perdone que estoy manejando. Estoy volviendo de mi trabajo. Ok. Bien. Campos, Eric. Presente, buenas noches. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. ¿Qué tipo de mercancías crees, Eric? Yo creo que las nacionales y las nacionalizadas, ¿no? Excelente. Las nacionales y las que se denominan en libre circulación, ¿no es cierto? Y en el procedimiento no nos habla de mercancías nacionalizadas, sino nos habla de mercancías en libre circulación. Obviamente estas mercancías, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí mismo está en la diapositiva, nos dice que son las que se han nacionalizado. Por lo tanto, estas mercancías son las que se puedan o los que se pueden exportar. Y esta exportación, ahí, ¿no? Dice, hay la exportación general, se aplica a las mercancías vendidas a un comprador en el territorio extranjero, ¿no? Por lo general, obviamente, nosotros vamos a vender cualquier tipo de esas dos mercancías, a una persona que se encuentra en el extranjero. También tenemos las exportaciones definitivas, ¿no? Ahí viene a ver qué es el ganado a pie, ¿se acuerdan? Habíamos estado hablando cómo se realizan estas exportaciones. En este tipo de exportaciones, no se requiere la elaboración de ningún documento de embarque, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no están saliendo en un medio de transporte, ¿no? Entonces, la administración aduanera, ¿no? Obviamente esto está saliendo por una frontera, debe realizar la verificación de la salida física, ¿no? Emitiendo el certificado de salida. Es decir, tendrá que contar seguramente cuántas vacas en este caso, ¿no? Están saliendo, pero, o sea, no emite ningún tipo de documento de embarque. Por lo tanto, habíamos indicado que existe, ¿no? Una exportación por sus propios medios, que podría aplicar ya por analogía, tal vez podría aplicar al tipo de exportación que se realiza del ganado a pie, ¿ya? Después, tenemos
la exportación en libre consignación, eso es lo que habíamos visto en un principio, ¿se acuerdan? Es aquella en la cual se expiden, dice, mercancías para ser vendidas en el exterior, donde el precio final de la transacción se define por procedimiento de subasta, ¿no? Eso es lo que nos dice, es decir, que el precio final es el que se tiene que después modificar en la DEX para ya realizar inclusive el cambio de régimen, ¿no? El cambio de régimen. Estos ya son los conceptos que hemos ido viendo anteriormente. Y después tenemos, bueno, acá ya existe la exportación de menor cuantía, la exportación definitiva de una exportación temporal y la exportación definitiva de una exportación en libre consignación. A ver, vayamos bien. Exportación de menor cuantía. ¿Cómo podríamos, qué será la exportación de menor cuantía? ¿Cuáles serán sus características de esta exportación de menor cuantía? Ya vamos a ver. Las cargas LCL menos de 14 CDM, metros cúbicos. Ya, a ver. Que valga menos de $1,000, dice. Menos de $1,000, perfecto. ¿Qué más a ver? Que estarían limitadas por la cantidad, el tamaño, el valor. Tamaño en las exportaciones. Sí, estábamos hablando, ¿no? Que cuando se despacha por correos creo que tiene un límite de 1.5 metros. Ya, a ver. Dicen que no supera los 40 kilogramos. Los 40 kilogramos. ¿Eso es para las exportaciones? ¿Estamos seguros? A ver. A ver, un segundito. Tiene sus características, ¿no es cierto? Que nos habla de mínima cuantía que no debe exceder los $1,000, evidentemente. Además, ¿qué documentos se tendría que aplicar? ¿Qué documentos se necesita para una exportación de mínima cuantía? A ver, hemos ido viendo algunos, en las primeras diapositivas hicimos, ¿no? Vimos el tema de las facturas comerciales y ahí sí vimos diferentes, ¿no? O sea, qué tipo de facturas, inclusive nos hablaban de que tendría que estar dosificada por impuestos internos, ¿no? Y ahí hablaba algo de para otras, ¿no? Para otras, es decir, otra modalidad en el tema de las exportaciones. ¿Qué más podemos hablar de las mínimas cuantías? ¿Habrá algo más de las mínimas cuantías? ¿Quiénes pueden realizar las exportaciones de mínimas cuantías? Licenciado, puede realizar cualquier persona las exportaciones de mínima cuantía, también considerados a las empresas que envían muestras, por ejemplo, ¿no? De algún producto para la venta, para la exportación posterior. Perfecto. Y estas de menor cuantía también tendrán que estar registradas en el padrón de la aduana nacional. Sí, licenciado, como exportadores tendría que ser como los importadores no habituales, ¿no? Ya. Sí, en este caso más aplica, digamos, o quienes tendrían que aplicar, no, tendrían que utilizar esta exportación de mínima cuantía son las empresas de servicio expreso, ¿no? Y las de servicio expreso evidentemente son las denominadas courier, ¿no es cierto? Además, ya no se utiliza la DEX como tal, sino se utiliza la DEX, ¿no? Les había indicado se aumenta una S, ¿por qué? Porque ya es una declaración de mercancías de exportación simplificada, ¿no? Entonces, son pequeñas cositas que sí
Porque si entramos al sistema y entramos a elaborar una DEX como tal, no podríamos realizar una mínima cuantía, porque tendríamos que entrar a la DEX, ¿no? A la simplificada. Obviamente nos van a pedir otras, es decir, son dos situaciones diferentes que se van a abrir diferentes tipos de cuadros o pestañas para ir llenando, ¿no? Dependiendo de esta modalidad. Ahora, hablando un poquito, a ver, de lo que son los couriers. Todos conocemos lo que son los couriers, ¿no es cierto? Tenemos a DHL, FedEx, TNT y demás. Estas empresas, ¿qué tipo de empresas son? ¿Son empresas de transporte? ¿Son empresas de, no sé, de... Vicios. ¿Perdón? Evidentemente, estas son empresas de transporte, ¿no? Porque transportan. Pero su nombre específico, es decir, como se han creado, son de servicio expreso. Y el tema de servicio expreso, ¿qué implica, no? Urgente, rápido, ¿no? Entonces, los couriers generalmente se han creado para eso, ¿no? Más que todo para documentación. Algo que tiene que ser rápido, urgente, expreso. Pero hoy en día, ¿no es cierto? No sé, tal vez por el tema de ya la globalización y todo eso, las empresas courier se han convertido ya hacen una competencia a las empresas de transporte, pero ya estamos hablando de mercancías, ¿no? Y no tanto así de documentos. Ahora un courier ya te puede traer desde una carta, qué sé yo, hasta un vehículo, ¿no? Hasta lo que sea. Entonces ya se ha convertido en una competencia, ¿no? A las empresas de transporte. Que en un que está dando como declarantes también, ¿no? Claro, correcto, son declarantes. Los DHL sí declaran, hace declaraciones, las DIPs también hacen. Claro, ¿cierto? Pero ya estas empresas, como les digo, ya realizan, ya pueden traer cualquier tipo de mercancías, ¿no? Inclusive las cantidades. Para ellos pueden traer 100 televisores, 100 refrigeradores, o sea, no importa. Simplemente, como les digo, si trajeran 100 televisores solamente están haciendo el servicio de transporte. Porque más allá de realizar la nacionalización ya no puede, ¿no? Porque ya les limita. A los couriers sí se les limita, ¿no? En el tipo de las importaciones. Solamente pueden hacer hasta 20 kilos, digamos, ¿no? Porque ya si sobrepasa los 20 kilos, tiene que realizar una agencia despachante de aduana, ¿sí? En este caso estamos hablando del tema de las importaciones, ¿ya? En este caso, en el tema de las exportaciones, bien lo puede realizar una persona natural, realizando una DEX, y evidentemente como nosotros no sabemos, ¿no es cierto? Ejemplo, cualquiera de nosotros quiere realizar una exportación de mínima cuantía, no conocemos ni el sistema de la aduana, no conocemos el sistema SUMA, ni cómo se entra, Entonces, ¿quién lo llena esa declaración? ¿Quién tendría que llenárnoslos esa declaración? ¿Mm? ¿La agencia despachante, Liceo? Claro, si yo acudo a una agencia, bueno, pues... Y la agencia, ellos mismos creo que nos añaden, o sea, nos registran. Obviamente, ¿no? Es decir, pero ¿cuál es, a ver, por qué se han realizado estas modalidades, ¿no? De mínimas cuantías? Para ir un poquito más, para poder comprender esto, vamos a hablar de las mínimas cuantías de importación. Cuando nosotros o cualquier persona, por ejemplo, nos compramos un repuesto, que hablamos, creo, ¿no? Un repuesto para un vehículo o para su vehículo necesitamos. Nos contactamos con Estados Unidos, o tal vez hay un familiar allá en Estados Unidos que les envía este repuesto, ¿no? Y lo envía por vía aérea, se lo hace una guía a nombre de él y listo, ¿no? Entonces, y ese repuesto cuesta $100, ¿no? Entonces, llega a la aduana, ¿no? Tiene que llegar porque ha sido embarcado como carga, ¿no?
llega a la aduana, es decir, su repuesto está en el almacén, ha sido recepcionado, tiene un parte de recepción. Entonces, cuando queremos retirar ese repuesto, tengo que realizar una DUI. Pero ¿quién me lo va a llenar la DUI si yo no sé? Y es despacho de menor cuantía, porque los despachos de menor cuantía que dicen no se requiere de una agencia despachante de aduanas. O sea, no es que no, si yo quiero, contrato a un agente aduanero, ¿no es cierto? Pero el procedimiento me dice que si no, usted mismo lo puede elaborar, uno mismo puede hacer. Pero si yo no conozco, no sé ni cómo se entra al sistema, ni cómo se llena. El técnico podría ser, ¿no? El técnico aduanero. El técnico aduanero. Antes, evidentemente, hacía este servicio, porque es un servicio, lo realizaba la aduana nacional, ¿no? Entonces, uno iba con sus documentitos, que evidentemente yo voy a tener la factura de mi repuesto, voy a tener mi guía aérea, en este caso mi documento de embarque, y voy a tener mi parte de recepción. Entonces, como yo no sé llenar, iba a la aduana y la aduana me lo llenaba, ¿no? Me lo llena. Es decir, eso me lo llenan, ¿no? Los mismos funcionarios. Pero posteriormente a ellos se han creado, ¿no? Se han creado las instalaciones de los centros públicos, ¿no? Los centros públicos son como internets, hablaremos, ¿no? Internets. Entonces, uno tiene un centro público y ahí hay un personal que no es de la aduana, no son de la aduana, pero sí están habilitados, registrados y autorizados por la aduana nacional para poder realizar este servicio a terceros. O para los viajeros, ¿no es cierto? Porque a veces llegan viajeros, la aduana les detiene su mercancía porque ha sobrepasado la franquicia, entonces va a tener que realizar un despacho de menor cuantía. Y un viajero no conoce nada de la norma aduanera, entonces se han creado estos centros públicos. En estos centros públicos son personas, son terceras, que no son de la aduana, pero sí conocen el sistema y están autorizados y son ellos los que se los van a llenar. En frontera o donde no exista, ¿no? El procedimiento que dice, donde no existan los centros públicos, pues quien tiene que elaborar esto es la aduana nacional, como bien ustedes han indicado, ¿no? La aduana nacional es quien va a elaborárselos su declaración de mínima cuantía, ¿ya? Eso en el tema de exportaciones de menor cuantía. Vayamos a la exportación definitiva de una exportación temporal. ¿Qué nos quiere decir en este caso? Que primero tendríamos que haber realizado una exportación temporal, ¿no? ¿Y qué es la exportación temporal? ¿Qué será una exportación? Es aquella que puedes retornar, ¿no es cierto? Puedes retornar, ya habíamos hablado, en el mismo estado, o puedes retornar, es una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, ¿no? Es decir, que puedes retornar, ya sea reparado, modificado, transformado, etcétera, pero tiene que ser el mismo, ¿no? Ahí habíamos estado de acuerdo. Entonces, ¿cuándo se da esta situación de una es decir, exportación definitiva de una exportación temporal? ¿En qué situaciones se da esto? ¿Cómo podríamos realizar o aplicar este tipo de exportación? Es decir, una exportación definitiva, pero de una exportación temporal. Es cuando la mercancía ya ha sufrido la transformación final y procede a su exportación. No. A ver. Licen. Sí. ¿No es cuando la exportación sale con la intención de ser temporal, pero por algún motivo se vuelve definitiva? ¿Y cómo se volvería definitiva? ¿Cómo podría aplicar esto que dice, no? Exportación. Ya. Adelante, está bien, está bien. Ya no retorna al país, ¿no? Por algún motivo. No sé. Excelente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, obviamente, perdón, previo voy a tomar la asistencia y tu parte
participación. ¿Qué apellido es, compañera? Rodríguez. Rodríguez Ariela, ¿no? Ariela, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, entonces, a ver, vamos acá. Cano Marcelo. ¿Está en sala? Presente, Elisa, buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué opinas, Marcelo? A ver, dime de cómo aplicaría una exportación definitiva de una exportación temporal. Bueno, ¿cómo sería esto? Que algún producto, bueno, tenga que salir definitivamente y se aplique como condición, no sé, para que, no sé. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, bien, ya, ok, está bien. Ariela decía, sale, ¿no? Vamos a hablar de una exportación temporal que, como dice temporal, esta tiene que retornar, ¿no es cierto? Tiene que retornar en un plazo, tienen un plazo para que retornen, ¿no es cierto? Las exportaciones temporales tienen un plazo de 180 días para que puedan retornar, ¿ya? En este sentido, cuando no retornan dentro de ese plazo, ¿no? Quienes están realizando este tipo de control es la administración aduanera. Las administraciones aduaneras llevan el control de estas operaciones en forma diaria, ¿no? Entonces, su sistema lleva controlando, ¿no? Entonces, cuando se vence el plazo, ¿no? Cuando se vence el plazo, el sistema, ¿no? El sistema notificará a la agencia despachante de aduana, ¿no? Imagínense, entonces el sistema le va a notificar a la agencia despachante que ha realizado esta exportación temporal, que su plazo, ¿no es cierto?, ya ha vencido, ¿no? Es como le estaríamos dando una alerta, ¿no? Le estamos avisando. Entonces... Preaviso, ¿no? ¿Un ejemplo podría proponer? Sí, adelante, excelente, sí. Me imagino, digamos, que estaríamos trabajando, qué sé yo, con autos, tenemos autos de colección, entonces vamos a llevarlos, me imagino que a Argentina, estos autos, entonces no sé si eso se podría considerar una exportación temporal, sí. Pero resulta que allá tuve ya un comprador que estuvo muy interesado, me hizo una oferta bastante atractiva, entonces esto ya se estaría quedando como una exportación definitiva y tendría que modificar la DEX. Correcto. Jonathan, ¿no? Jonathan. Roberto. Roberto Mojica, perdón, Roberto, vamos eso también se daría, ¿no, licenciado? Eso es el fin de las exposiciones, ¿no? Las que se dan, claro, van a ofrecer sale con sí, hacen su negocio, ¿no? Ya venden. Sí, ¿no? Es decir, todas tienen, salen por algún fin, ¿no es cierto? Un fin. Roberto, ¿cuál es tu apellido, perdón? Mojica, Roberto Mojica, profesor. Mojica, ok, gracias. Manuel, ¿no? Perfecto. Ahora sí. Bien, entonces, evidentemente, ¿no? Entonces puede haber dos situaciones, ¿no? O dos alternativas. Una, que como dijo Roberto, sale un producto a una feria, el ejemplo que puso son los vehículos, está muy bien, vamos a mantener ese ejemplo. Yo tengo 3 vehículos de colección y en Argentina hay una feria, ¿no?, de vehículos antiguos de colección, ¿no? Entonces, yo llevo mis vehículos, ¿no? Y salen con una exportación temporal, ¿no? Y además, ¿no?, para su reexportación en el mismo estado, porque no van a ser modificadas. Entonces, en la feria, ¿no es cierto?, en la feria, ¿qué ocurre? Si alguien, como dijo, quiere comprarlo y está a un buen precio, lo puede vender, ¿no? Lo puede vender. Entonces, hay dos situaciones. Uno, porque el exportador lo ha vendido, ¿no? Y cuando lo vende, se hace el cambio, ¿no? Acá por eso dice, se hace un cambio de modalidad de una exportación temporal, vamos a cambiarla a la exportación definitiva.
¿Por qué? Porque ya no va a retornar, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Y si ese cambio lo realiza dentro del plazo de 180 días, no existe ningún problema. Y la otra es cuando uno, pondremos el mismo ejemplo, salen sus vehículos para la exposición, termina la exposición, no ha habido ninguna venta, tampoco lo ha vuelto a reimportar, ¿no es cierto? Entonces el plazo sigue sumando. Por ahí está en la Argentina, ahí, no sé, cualquier situación. Entonces hay dos situaciones, uno porque lo ha vendido y el otro porque ha excedido su plazo y no ha avisado a la aduana. O sea, la aduana, si bien está controlado por el sistema, entonces una vez que cumple su plazo, el sistema le va a notificar a quién, no al exportador, sino a la agencia. La agencia le va a decir, señor, esa agencia tiene una exportación temporal con plazo vencido. Entonces ahí tiene ¿qué va a hacer la agencia? ¿No? En ese momento seguramente se ha olvidado algo, entonces procederá a llamarle a su proveedor, ¿qué pasa con tus vehículos? ¿Se han quedado o no han quedado? Y hay que volverlos a traer, ¿no es cierto? Entonces ahí también existe un plazo, ¿no? Para que la agencia aduanera le diga a la aduana qué va a pasar. ¿Va a volver esos vehículos o no va a volver? ¿No es cierto? Porque si no dice nada transcurrido ese plazo, el sistema o la administración aduanera automáticamente le va a hacer el cambio, ¿no? El cambio a la modalidad de una exportación definitiva. Por un lado, la agencia ya ha cometido una contravención. ¿Por qué? Porque incumplimiento de plazo ya le genera una multa, ¿no? Una sanción, y le va a aplicar su sanción. Y si no regulariza, ¿no es cierto?, inclusive puede llegar a la suspensión, ¿no? Por un determinado tiempo, no sé, 5 días, 10 días a la agencia aduanera. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Esto también es perjudicial si tanto el exportador como la agencia se descuida de estos plazos para el retorno de las mercancías, ¿ya? Lo propio, a ver, tocaremos en el tema de las importaciones. Ustedes saben, creo que, bueno, en este diplomado la mayoría está en la ciudad de Santa Cruz. La Expo Cruz, por ejemplo, allá, ¿no es cierto?, y la FIPAS que nosotros tenemos acá en La Paz, las ferias, son ferias internacionales. ¿Cómo creen que los productores de otros países ingresan su producto, ¿no? Traen sus productos para la feria, ya sea para la Expo Cruz o para la FIPAS? ¿Bajo qué régimen? Porque todo entra por la aduana, todo ingresa por la aduana, o tiene que controlar la aduana. Entonces, ¿con qué régimen o bajo qué régimen ingresarán esas mercancías para las ferias internacionales? Por el régimen de admisión temporal también, licenciado, ¿no? Correcto. Admisión, ¿no? Sí, admisión temporal, que pueden haber dos, ¿no es cierto? Admisión temporal para su reexportación, ¿no? Es decir, que lo tienen que volver a sacar en el mismo estado, o su reexportación, su admisión temporal para el perfeccionamiento activo, que lo conocemos como el RITEX, ¿no? Como el RITEX. Ahora la pregunta es, vamos a poner un ejemplo que un empresario, no sé, pues alemán, ha llevado, ¿qué puede haber llevado? No sé, unos equipos a la feria de la Expo Cruz, y alguno de ahí le ha interesado ese equipo. Ha ingresado ese régimen, ¿no? Ese equipo ha ingresado bajo el régimen de admisión temporal para su reexportación en el mismo estado, ¿no? O sea, tiene que salir en el mismo estado. La pregunta es, ¿podrá venderlo? ¿Podrá vender ese equipo en la feria si alguien se ha interesado? ¿Podrá realizar la venta? Tomando en cuenta que ha ingresado bajo el régimen de admisión temporal para su reexportación, o sea, para su salida, ¿no? En las mismas condiciones. Si se realiza un cambio de régimen a importación definitiva, sí. ¿Y cómo se...? Adelante. La mercancía, ¿no? Porque hay mercancías prohibidas o que necesitan... no. Evidentemente, ¿no? Todas las mercancías tienen que cumplir con todos los requisitos, ¿no? Nosotros estamos haciendo ejemplos de las mercancías que
están permitidas, ¿no? Están permitidas para su ingreso. Decías, ¿dónde estás? Betzeler, ¿no? Betzeler, sí. Betzeler Lucana. Tú decías, hay que realizar el cambio de régimen. ¿Y cómo se realiza el cambio de régimen? ¿Así a solicitud a la aduana? ¿O qué tiene que pasar? ¿Cuáles serían esos pasos para que se haga ese cambio al régimen de importación a consumo? Tal vez realizar otra declaración y pagar los respectivos tributos. Excelente, ¿no es cierto? O sea, lo primero, cuando tú haces el cambio de régimen a importación definitiva, tienes que pagar los impuestos, ¿no? Como les decía en un principio. Si este fabricante alemán, ¿no?, trajo 3 equipos, ¿no?, para la feria, ha declarado 3, tiene que volver a sacar los 3, pero en este caso solamente va a sacar 2. Entonces la aduana le dirá, señor, un momentito, usted ha introducido 3 y solo está sacando 2. ¿Dónde está el otro equipo? Entonces, ¿qué hará? Le indicará o le mostrará que se ha realizado el cambio de régimen y aquí está la póliza, se han pagado los impuestos, entonces con eso el balance, ¿se acuerdan? El balance de las exportaciones, por analogía podríamos aplicar a esto más, ¿no? Tiene que llegar a un balance. Entra 3, sale 3, diferencia 0. Entra 3, sale 2, pero una se ha vendido, se ha hecho el cambio de régimen, evidentemente llegamos a 0, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se va a realizar el cambio de modalidad, ¿no?, al régimen de importación a consumo. Ahora, seguimos con esto, ¿no?, para tener en conocimiento. La feria ha empezado el 5 de enero y termina el 30 de enero. ¿Ya? Es un ejemplo. El día 10 nosotros vamos a la feria, vemos ese equipo y nos los compramos, ¿no es cierto? Ya sabemos que vamos a hacer el cambio de régimen. Entonces, ¿puedo retirármelo ya, ese equipo, y llevármelo a mi casa? Una vez que pago, lo que me dice, señor, cuesta $1,000, muy bien, aquí están sus $1,000, y ya me entrega mi equipo. No, porque la declaración es lo que hace que la mercancía esté en libre circulación y hasta ese momento no se tendría la declaración. Correcto. Si ustedes fueron a las ferias, tal vez en algún stand han visto ese equipo, ¿no? Imaginemos un equipo que tiene un letrerito y dice vendido, ¿no? O sea, lo puede comprar uno, pero no lo puede retirar. ¿Por qué? Porque se tiene que esperar a que finalice la feria y, obviamente, hacer el control respectivo a la aduana, ¿no? Para saber, a ver, qué es lo que ha pasado, ¿no? Todos estarán sacando. No se puede sacar ningún equipo, ningún producto en este caso. Ojo, de los que han ingresado, no de los productos nacionales, ¿no? Hay también productos nacionales en las ferias, ¿no? Si es nacional, te lo puedes llevar ese rato, o sea, no hay ningún problema. Estamos hablando solo de los productos que ingresan, ¿no?, de otros países. Esos no pueden ser retirados. ¿Lo mismo sería, licenciado, en el caso del ganado? Sí, todo. Claro que sí. Seguramente hay un control, dirán, han traído a sus mejores ejemplares, ¿no?, para que puedan vender los 5 cabezas de ganado, ¿no? Entonces, han entrado 5, tienen que volver a salir las 5. Pero si se vende una, se vende 2, tienen que realizar el cambio de régimen y decirle a la aduana, ¿no? O sea, no decirle a la aduana, ¿no? Ya todo es mediante sistema y procedimientos. Pero para la explicación se le dice a la aduana, ha entrado 5, está saliendo 3, 2 se han quedado y aquí está la póliza, ¿no? Entonces es una forma de demostrar a la aduana que todo está en serio. ¿Qué régimen sería, licenciado? ¿Bajo el mismo régimen, el ganado? Sí, porque son exportaciones temporales y cuando si nosotros vemos o revisamos lo que dice el procedimiento, en ninguna parte nos habla, ¿no? Nos dice que no pueden entrar ganado para este régimen, no pueden entrar computadoras, no limita, no dice que sí y que no, ¿no? Ahora, si son animales vivos, tampoco dice, si son animales tiene que aplicar este otro régimen, no dice nada. El procedimiento es genérico, habla por todo, ¿no?, por todos los productos, y es decir, por todas las mercancías. Entonces, la pregunta es la siguiente, a ver, aquí ustedes han llevado ya nomenclatura.
Todo lo que vemos, ¿no? O sea, a ver, no sé si ustedes tienen a mano, por ejemplo, un bolígrafo, lo deben tener ahí. Este bolígrafo también que yo lo estoy teniendo, ¿se considera mercancía? ¿Puedo considerar? Claro. ¿Por qué? Porque cumple los 3 principios de transportable, tangible y no recuerdo más el otro, licenciado. Comercializable, ¿no? Sí. Entonces, ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Las cabezas de ganado, ¿no? ¿Serán mercancías? ¿Son transportables? Son transportables, ¿no es cierto? ¿Son tangibles? Sí, son tangibles. ¿Son comercializables? Claro, le vamos a poner un valor, ¿no? Entonces, como te digo, estos procedimientos abarcan, ¿no?, a todo el universo arancelario, ¿no? A todo el universo arancelario. Entonces, lo único que tendríamos que nosotros identificar, lo que tú decías, aplicando estas 3 simples preguntas, ¿no? ¿Es tangible? Sí. ¿Es comercializable? Sí. Entonces es mercancía, ¿no? Es mercancía. ¿Habrá algún producto que no se considere mercancía? Hemos avanzado, ¿no? Creo que la música hemos puesto ese ejemplo. No, la música si bien no es, pero lo que pasa es que la música la puedes grabar en un CD, digamos, ¿no? Entonces, cuando quieras hacer, ya el CD ya es tangible, ya es comercializable y además ya es transportable, ¿no es cierto? Entonces, en el hecho mismo... Decían por ejemplo, las ideas, decía nuestro examen, los cadáveres, o sea, esos no son, o sea, bien, ¿no? Esas preguntas que teníamos, que no son mercancía. Y hemos hablado también de la droga también, ¿no? La droga, si bien es mercancía, pero es algo prohibido, digamos, ¿no? Claro, son mercancías, pero que están prohibidas, licenciado. Claro. Hasta el cadáver puede ser también mercancía, pero es una mercancía prohibida. El cadáver, claro, porque inclusive la comercializan, ¿no es cierto? Comercializan cadáveres, qué sé yo, para el estudio, para medicina, pero en nuestra legislación está prohibido, ¿no?, la comercialización de restos humanos, por ejemplo, de cadáveres. Por lo tanto, no aplicaría en estas 3 preguntitas que nos estábamos haciendo para que se considere una mercancía, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, plasma sanguíneo, que es parte de un resto humano, la córnea humana, ¿no? ¿Serán mercancías? Sí, dicen. Sí, tiene que ser. Sí, ¿no es cierto? Porque eso sí podemos comprar, sí podemos comercializarlo, ¿no es cierto? Entonces, sí. Aparte, adelante. como usted decía, depende de la legislación de cada país. Correcto. Hay cosas que aquí en Bolivia no se puede comercializar, pero en Estados Unidos, en Asia, es de lo más común porque sí está permitido. Claro, correcto. Es como si, sin ir lejos, ¿no? Nosotros acá, nuestras vaquitas, no las comemos, ¿no? Pero en la India es sagrada, ¿no? Imposible, pues, que tú la puedas comer una vaca, ¿no? Entonces, o venderla, que son sagradas, ¿no? Entonces, ahí hace mucho en el tema de la cultura de los países, ¿no? Para realizar el comercio internacional, claro, para realizar el comercio internacional también tenemos que saber la cultura de ese país al cual nosotros queremos exportar, porque no es nomás agarrar y mandar y listo, ¿no? No, tenemos que saber porque en algunos países nos limitan el tema del embalaje, del color, de las letras, ¿no? De todo. Y eso tendríamos que saber para no tener problemas, ¿no? Pero eso ya es más tema genérico, ¿no? De comercio internacional, para ver mercados y demás. Bien, está excelente, ¿no? Excelente, así, para poder, para salir de dudas, ¿no es cierto? A ver, entonces ya sabemos que la exportación definitiva de una exportación temporal es cuando sale y no retorna porque se ha vendido o porque le ha vencido el plazo y tiene que realizarse ese cambio de modalidad. Y existe la otra que dice la exportación definitiva de una exportación en libre consignación, ¿no? Y eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces,
Una vez habíamos indicado que en exportación en libre consignación se exporta con un valor o un precio referencial, decíamos, ¿no? Nominal. Una vez que este producto llegue a destino y se venda, ¿no? Ahí vamos a tener realmente el precio, ¿no? en el cual se ha vendido, y obviamente vamos a tener que hacer una exportación definitiva. ¿Por qué? Porque además se va a quedar en ese país y ya tenemos que modificar inclusive por el tema del precio, ¿no? Ahora, si no, va a tener que retornar nomás, pues, sin ninguna, sin nada, ¿no? Directamente. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha vendido. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta? La documentación de la exportación, bueno, de definitiva, bueno, con cambios de régimen, bueno, de una exportación, a ver, es una importación, digamos, temporal con cambio de régimen a importación definitiva. A importación a consumo. Ya, es Así el tema se de llama. valor y la documentación, ¿qué documentos? Y para una fiscalización posterior, Ya. ¿cómo se va a presentar? A ver, hablaremos un ejemplo de una admisión temporal, ¿no es cierto? De una, a ver, para una feria, ¿no es cierto? Vamos a indicar que viene para una feria. Los equipos de computadora. Para una feria, este alemán, habíamos dicho, un productor alemán trae 3 equipos, y cuando ingresa, ¿no? Cuando ingresa bajo esta modalidad o cualquier modalidad, tiene que presentar los documentos soporte. Va a presentar una factura comercial. Va a presentar su documento de embarque. Si es mercancía heterogénea, presentará su lista de empaque, ¿no es cierto? O sea, tiene que presentar sí o sí toda la documentación como si fuese una importación a consumo. Y obviamente en su factura tiene que indicar el precio real, ¿no? Es como si estuviésemos importando realmente esos equipos. Si ese equipo cuesta $50,000, pues en su factura tiene que decir los $50,000. ¿Por qué? Porque cuando está ingresando bajo este régimen, esta modalidad temporal, habíamos indicado que no paga impuestos. Todos los regímenes suspensivos, porque la admisión temporal es un régimen suspensivo, ¿no? Entonces va a declarar 50,000, pero no va a pagar ningún tributo, ¿no? Porque está suspendido. Mientras dure la feria, no va a pagar ningún tributo. O sea, no le afecta en nada al proveedor, fabricante, etcétera, en este caso al alemán. Si lo vende ese equipo, pues ya tiene la aduana el valor, tiene todo, ¿no es cierto? Y obviamente igual va a entrar a una selección de canal, si le toca un canal rojo, un canal verde, o sea, el procedimiento es el mismo. Una vez que alguien se anime a comprar, entonces ahí ya cambia, ¿no? Es como si ya se estuviese realizando una importación a consumo. Se va a hacer el cambio de régimen, simplemente la modalidad, porque todos los datos van a seguir siendo lo mismo. Simplemente estamos cambiando la modalidad, porque en una modalidad del régimen de admisión temporal es suspensivo. El sistema no te genera un pago, pero cuando tú haces el cambio a una importación a consumo, que en este caso se va a dar, el sistema ya te va a generar automáticamente ese pago. Te va a decir, señor, usted debe, no tiene que pagar, porque se va a validar, se va a hacer todo. Por lo tanto, la documentación que tú preguntas tiene que ser la misma. Ahora, imagínate, si en la admisión temporal este señor, estos equipos cuestan 50,000, pero él ha declarado 10,000, ¿no es cierto? Es un ejemplo. La aduana en ese momento no tiene por qué observar, porque está en un régimen suspensivo. O sea, no paga. Declares $1 o declares $100,000, si no pagas nada, pues la aduana, ¿qué te va a observar? ¿No? Pero si tú haces una declaración con un costo bajo, es un ejemplo, $10,000, lo real 50,000. Al momento que haces el cambio de régimen, la agencia te va a mantener el valor, te va a hacer todo.
Pero imagínate en un aforo, en un canal rojo, si la aduana detecta que no es ese valor, pues te va a revalorizar. Es decir, entra a lo mismo, les digo, o sea, va a ser un proceso o un procedimiento de importación a consumo. Si la aduana tiene una duda razonable cuanto al valor, pues le revalorizará, tendrás que hacer un reintegro, y si ha declarado lo correcto, pues la aduana dirá, está perfecto, pague lo que corresponde, y si te sale un canal verde, bueno, mejor tal vez para ti o para los que han comprado, porque la aduana no va a revisar, no realiza un control. Por lo tanto, la documentación no cambia, no tendría que cambiar, porque si no, desde un principio ya estaría faltando a la verdad, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no tiene que cambiar, para nada. Como te digo, sea $1 o $100,000, si no lo vende, no le afecte en nada porque está en un régimen suspensivo. Se lo saca y no pasa nada, ¿no es cierto? No hay nada. Pues la aduana tampoco actúa ahí de nada. ¿Ya? Sí. Está bien. Ok, gracias. A ver, vamos a llamar, ¿dónde estamos con mi listita? Perdón, ¿cuál es tu apellido? Flores, Marta Flores. Marta Flores. Justo. Tal. Licenciado, una preguntita. Adelante. En el régimen de admisión temporal, ¿es el mismo tratamiento, digamos, para los autos o motocicletas que están en competencias deportivas? Sí, correcto. Solamente que ellos van a salir, sí o sí. Ahora, si se quiere quedar, ya lo venderás, ¿no? Pero ahí ya es un valor, un vehículo usado, digamos, ¿no? Y ya no te van a valorar como un vehículo nuevo. O sea, es el mismo procedimiento. Simplemente habría que determinar el fin para el que esté entrando. Los de competencia, su fin es de competencia, ¿no? O sea, entran y después tienen que volver a salir. Si por alguna casualidad, razón y circunstancia, alguien del público en general le ha gustado su voto de alguien y decide venderlo, pues realizarán el cambio de régimen y ahí aplicarán ya el valor, ¿no? Pero ya como vehículo usado, ¿no? La aduana ya aplicará ahí, ¿no? Porque no hay factura, no hay nada, pues, ¿no es cierto? Es decir, cuando, a ver, en los casos de competencia, ¿no? ¿Quiénes tienen que estar realizando todos estos trámites, hablaremos? Son las entidades organizadoras, ¿no? Quien ha organizado este certamen tiene que tener toda la documentación para decirle a la aduana, señores, está entrado con esto, ¿no? Es como si realizaran una declaración jurada, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes se encargan son las entidades que están realizando este acto, como se diría, ¿no? Este deporte, ¿no? Esta actividad. Pero licenciado, su fin es pues de competencia, no Sí. está viniendo a vender, ¿no? A vender, ni por si acaso, ¿no? No, difícil, sí, es que tú sabes que en netamente competencia. Netamente competencia, no. Ahora, como te digo, o sea, en el procedimiento, o sea, igual si te dijeran está vendiendo netamente, imagínate, un ejemplo hipotético, caso hipotético, competencia, pero alguien se ha enamorado, como decía, de esta motocicleta, o sea, tal vez por lo que representa al corredor, ¿no? No porque sea, wow, excelente, sino porque representa al corredor, esta moto era de tal y yo quiero tenerla. Si ahí también se ve el marketing, pues, licenciado, ¿no? El marketing se ve ahí también, sí, auspiciadores, toda esa situación. Entonces imagínate si lo vende, porque tampoco todos están libres de comprar y vender. Entonces imagínate si lo vende, el procedimiento, ya nos hemos salido, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? O sea, la aduana, ¿y ahora qué hago? Si solo ha entrado para deporte, lo ha vendido, no puedes venderlo. No le puedes decir eso, ¿no? Porque uno es libre de vender lo que uno quiera. Por lo tanto, ahí ya tendríamos que aplicar la analogía directamente, ¿no es cierto? Decir, bueno, ha entrado con este fin temporalmente, bueno, se está quedando, bueno, hagamos el cambio de régimen. Listo. Y si no ha habido estos regímenes, si no simplemente ha entrado con alguna declaración hecha por estos organismos que están realizando la actividad, pues en ese momento, ¿qué hacemos? Ya, bueno, pues contratemos una agencia aduanera. Señor agente aduanero, mire, tenemos este caso, ¿qué hacemos?
A ver, es que esas cosas pueden suceder en el comercio internacional. O sea, nada está todo no está escrito ni en la ley solamente te habla genéricamente. ¿Qué vas a hacer si pasa algo? A ver, ustedes ya no van a decir, no sé, no sé, no, pues tenemos que dar una solución. Entonces ya tendríamos que aplicar otros artículos, ¿no? Ya por analogía, pero, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, una agencia aduanera, sí, pero no tiene factura. Y en un régimen de importación a consumo, ¿qué nos dice? Tiene que presentar su factura, tiene que tener su documento de embarque, tiene que tener su lista de empaque, tiene que tener, ¿sí o no? ¿No es cierto? Eso es lo que nos dice el régimen de importación a consumo. Licenciado, sí, adelante. Hay muchos casos, por ejemplo, en los casos de turismo, por ejemplo, hay personas que vienen con vehículos, por ejemplo, de Chile, ¿no? Y el vehículo ya no retorna, solamente la persona, el chileno se podría decir, y el vehículo se queda en Bolivia, bueno, para fines ya, en otras palabras, como contrabando, el vehículo se queda indocumentado. Y en esos casos, por ejemplo, de Bolivia igual también puede ocurrir, ¿no? Al salir a Chile, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de documento? ¿Es el mismo tratamiento también, licenciado, como admisión temporal? No, acá cuando... El vehículo chuto, bien documentado. No. Acá cuando ya se trata de turismo, como tú lo dijiste, Freddy, de turismo, ¿no? Fines turísticos. Entonces acá hay otro régimen. Es el régimen de el CIBETUR, ¿no? El CIBETUR ya tendrías que aplicar. ¿Qué es el CIBETUR? Es el ingreso de vehículos turísticos, ¿no? O como tú decías, es decir, Chile, viene una familia que quiere pasar vacaciones a Bolivia y viene en su propio vehículo. Entonces se tiene que hacer un formulario, ¿no? En un formulario se llena, bueno, son requisitos, ¿no? Tienes que demostrar ser propietario, ¿no? Quien ha comprado las placas, o sea, requisitos. Cumplimos esos requisitos en frontera, la aduana. El DNI, la tarjeta verde. Claro, sí, todos los requisitos, ¿no? Si cumplimos con todos los requisitos, la aduana te va a dar el ingreso para que ingrese ese vehículo, pero bajo el régimen del CIBETUR, ¿no? Que son para vehículos turísticos. Entonces, entras, ¿no? Y como tú dices, pues, pasear Santa Cruz, Cochabamba, qué sé yo. Pero ahí también tienes un plazo, o sea, no es que el vehículo se va a quedar, pues, por siempre, ¿no? Y el plazo es de 60 días. Entonces, tú tienes 60 días para tus vacaciones, porque estás viniendo con fines turísticos, ¿no? No te estás viniendo a quedar. Entonces, antes de que se cumple ese plazo de los 60, tú tienes que salir, o sea, tienes que, con tu vehículo, señores, me estoy yendo, su formulario, no en frontera, ya, perfecto, cancelado, te van a cancelar, ¿no? Y en el sistema te podrán abandonó o ya está todo bien, porque si no estás en el sistema, o sea, vas a seguir en el sistema. Pero si no lo haces, como tú preguntabas, Freddy, se quedó acá el vehículo, obviamente en el sistema sigue registrado, ¿no es cierto? Que sigue adentro el vehículo. Entonces, por lo tanto, en algún momento, ¿no? Seguramente, a ver, y no en algún momento, esto puede suceder en el mismo plazo, les diré, ¿no? ¿Por qué? Porque la circulación de este vehículo, el chofer, hablaremos así, solamente puede conducir el propietario, este vehículo. Es lo que dice el procedimiento. Ejemplo, si viene acá un pariente de Chile, y yo le digo, préstame pues tu auto, voy a ir, ya, me presta su auto, es chileno el auto, ¿cierto? Pero ha entrado con documentos, me agarra a la aduana, qué sé yo, ahí en el camino, le digo, a ver, sus documentos, si ha entrado, ¿usted es el dueño? No, listo. ¿Qué dice el procedimiento? Que no puede manejar nadie si no es el dueño, el que ha ingresado, el que se ha registrado. Si a mí me encuentran manejando un vehículo que, ¿no? Es motivo de comiso, así tajante, me quitan el auto. Me quitan el auto. ¿Por qué? Porque la condición, ¿no? Y dice, ¿no? Que solo puede manejar el titular, o el que ha entrado, o el dueño. Ahora, si yo quiero manejar, y si no es el dueño, tiene que haber un poder, dice, ¿no? Para que se le entregue entonces a un poder que él va a entrar, etc. Pero no puede manejar nadie, ¿no?
eso ya es motivo de comiso. Licenciado, Ahora, si te... Sí, adelante. eso quería ir a eso. ¿Qué pasa si ya venció, no, para su salida de cierre de Cibetur? ¿Es el comiso o tiene que pagar una multa? Ya, el procedimiento del Cibetur, ¿qué nos dice? Directamente es el comiso, no hay multas. Te has excedido el plazo, lamentablemente te vamos a quitar. O sea, no te vamos a quitar, te va a quitar la aduana, ¿no? Entonces, ya ahí aplica lo que es el comiso. Perdiste tu vehículo. ¿Cómo Entonces, puede ampliar ese? puedes. En el, Sí, hay la ampliación, pero esa ampliación tienes que solicitarla dentro de tu plazo, ¿no? De 60 días. Dentro de tu plazo. Tienes que ir, ¿perdón? O tal vez cuando ha sufrido algún accidente, ¿no? Tiene que comprobar esa situación y si Exacto. se extiende a un cierto tiempo determinado también, ¿no? Claro. Esas son, causales, digamos, ¿no? Por el que no has podido salir. Imagínate, se te ha arruinado el motor, pues, ¿no? El motor se te arruinó y tal vez es muy complicado la reparación y te faltan 2 días para los 60 días y te dice el mecánico que lo va a reparar en 10 días. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué sucede? Tú ya tienes un justificativo que puedes presentar a la aduana. Evidentemente el justificativo, ¿quién tiene que hacerlo? El mecánico, ¿no? Tener una nota, sí, este vehículo trajo en tal fecha, estas son las fallas y su reparación estará en 10 días. ¿Listo? Entonces mi justificativo aquí está, la aduana irá, verificará, irá a ese taller, verá el vehículo y te dirá, perfecto, no hay motivo. Entonces, más o menos que te va a cortar, ¿no es cierto? ¿Cuándo ha entrado, señor, al mecánico? El 8. Y del 8, ¿cuánto tiempo más tenía para los 60 días? 5 días más. Muy bien, los 5 días quedan suspendidos, ¿no ven? Cuando ya el vehículo esté en buenas condiciones, recién se volverá a contabilizar sus 5 días. Entonces ahí tienes tus 5 días para pedir tu ampliación o salirte y después si quieres puedes volver a entrar, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Pero tienes que hacerlo dentro del plazo. No lo haces dentro del... Sí. Y en caso de robo, ¿se puede hacer solamente por sistema? Ya el propietario ha hecho la denuncia respectiva, toda esa situación. Por sistema se puede hacer la ampliación, ¿verdad? Se tendría que hacer... Para robo se reporta, solo se reporta con la denuncia de robo, pero no se da de baja, al vehículo, porque eso da constancia de que todavía el vehículo sigue en territorio boliviano. Y el plazo, pero Eric. No, el plazo... No, el plazo ya te cortan. Claro, ya está suspendido, porque ¿qué puedes hacer? ¿No? ¿Qué puedes hacer? Ya has hecho una denuncia y tampoco lo vas a encontrar y te van a quitar, ¿no? O sea, no hay sentido, no hay lógica. Entonces, como bien dice Eric, ahí se corta el plazo y si se encuentra, bueno, pues te lo devolverá, ¿no? Ya es otro tema, ¿no? Eso ya sale del tema aduanero, ¿no es cierto? Para el tema aduanero tú has hecho el reporte que te han robado, tenías todavía 20 días y punto, ¿no? Ahora, si lo encuentras, ya es tema de policía, digamos, hablaremos, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero tema aduanero, tú has cumplido con realizar la denuncia, ¿no? En este caso. Ahora, la pregunta es, ¿lo puedes...? Sí, adelante. En muchas ocasiones, bueno, hace muchos años atrás, muchas personas han tenido esa actividad, ¿no? Y fuera del plazo ya se han constituido, digamos, como un vehículo indocumentado, chuto. Claro. Creo que era forma de traer vehículos de esa manera, ¿no? De Chile. Ah, lógico. Bueno, imagínate, es que como yo les decía, esa ya es pues la viveza, ¿no? La viveza, ¿no? Entonces, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Mientras no te pesquen, todo vale, digamos, ¿no? Pero en este caso, ese tampoco va a poder registrar, peor, ¿no es cierto? Porque imagínate las placas allá, ahora sí, tendría que ser robado, tal vez, bueno, no sé, ¿no? Pero se constituiría en un vehículo chuto en este caso, ¿no? Que ha entrado legalmente, pero como ya ha incumplido el plazo, ya se considera en un vehículo prohibido. Y por ende, si la aduana en algún momento, o tránsito, DIPROVE, qué sé yo, detecta ese vehículo, te van a quitar. Igual nomás te van a quitar.
¿no es cierto? Pero como tú dices, es verdad. Mucha gente puede ir, traer, turístico, ingresos tranquilito, ¿no? Y aquí ya lo dejas o lo vendes. Esa es la pregunta, ¿lo puedes vender? Si alguien, por ejemplo, el que ha llegado de Chile, le ha gustado al familiar, ¿lo puedes vender ese vehículo? Claro. Se venden en provincia, se venden, licenciado, $2,000, $1,000. Claro, por pero completar. ahí estamos hablando de algo ilegal, ¿no? Pero yo estoy hablando de algo legal. ¿Se podrá vender de forma legal? No, pues no hay los papeles, digamos, ¿no? Y además es un vehículo extranjero que ha entrado por turismo, toda esa situación, y Sí. ha incumplido, ha vencido su plazo y ya procede al comiso respectivo, ya. Ahora, si el dueño, el que está queriendo comprar no sabe la normativa, unos cuantos meses y ya les cauta, pues, ¿no? Otro buen detalle, ¿no? Otro buen detalle. Por ahí el que quiere comprar dice, no, aquí normal, me compro normal. Puede averiguarlo, pero la forma... Licenciado, sería, si fuera un vehículo 2020 que estaría dentro del marco de importación, yo creo que como la admisión temporal se podría regularizar, ¿no? Presentándose a la aduana, toda esa situación, pero si fuera un vehículo antiguo, 2015, que está prohibido actualmente, entonces ya no se puede, prácticamente tiene un chuto, ¿no? Ahora, pondremos el ejemplo de un vehículo que esté dentro del rango del año, por ejemplo, que sea el 2021, hablaremos de un vehículo del 2021, ¿no? Que debe ¿Cómo ser, lo vendría? exacto, ¿no? Entonces, la forma de vender ese vehículo es el siguiente, ¿no? O sea, tienes que salir, ¿no? Tienes que salir otra vez por frontera, ¿no? A tu país, es decir, cancelar ese régimen del CIBETUR, o sea, cancelarlo. Entonces, allá, ¿no? Ya tendrías que hacer el trámite para una exportación de allá, ¿no? No tienes factura, hacer una declaración jurada de compra y venta. Obviamente, allá también tendrías que cumplir con todos los requisitos del país de origen, ¿no? Tienes que dar baja las placas, es lo mismo. Y ya lo exportarías. Y acá, evidentemente, entraría como una importación a consumo. Está cumpliendo con los años. Es un vehículo usado, excelente, tal vez ya no aplica los $20,000 y habrá una depreciación que hay un sistemita para ver. Entonces, esa sería la única forma, ¿no? de poder comprar un vehículo que ha entrado bajo el régimen del CIBETUR. Salir, cancelar lo que estaba pendiente y allá realizar las bajas de las placas, ¿no? Dejar en cero y recién introducirlo, pero bajo el régimen de importación a consumo, ¿no? Entonces, esa sería la forma si uno quiere comprarse, ¿no? Algún vehículo por ese régimen. ¿Ya? Ok. A ver, Morales, Paola. ¿En sala? Sí, licenciado, Paola. buenas noches. Paulita, estás en sala. Bien, a ver, Nieto, Melissa. Presente, licenciado. Bien. A ver, entonces, exportación temporal para ya lo hemos visto, ¿no? Creo que con eso, reexportaciones. Estas son con las admisiones, ¿no? Ahora estamos viendo un poquito de lo que es el RITEX, ¿no? Reexportación de mercancías admitidas bajo el régimen del RITEX. ¿Han oído hablar del RITEX? ¿Alguna idea? Nogales, Natalia, ¿está en sala? Sí, licenciado. Natalia, ¿alguna idea de lo que es el RITEX? Permite el ingreso de ciertas mercancías con suspensión del pago de tributos aduaneros. Ya, ¿qué más? Creo que estas mercancías tienen que ser reexportadas, licen. Claro, acá nos está diciendo, ¿no? Reexportación, ¿no? Reexportación de mercancías admitidas bajo el régimen del RITEX. Entonces, lo que tendríamos que tener un poquito claro, ¿no? Como una definición, ¿qué es el RITEX? Ya lo dijo la compañera Natalia, ¿no? Natalia.
¿no? Sí, licenciado. Admisión de ciertos productos. ¿Cuáles serán pues esos productos? Oviedo, Julie, ¿está? ¿Sala? Julie. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Hola. Claramente, Julie. ¿Alguna, sí, Julie, alguna idea de lo que es el RITEX? Sí, eso no es cuando es, por decir, para la invitación de camisas o poleras en lo que trae insumo. Con respecto a eso, no se le escucho, no le escucho, mejor dicho, nada, no sé qué pasa. Bien. Hola. Bien, gracias, Julie. Sí, estamos por ahí, pero evidentemente... ¿Tiene que ser transformado? Sí, tiene que sufrir una transformación. Pero lo que nos decía Natalia, ¿no? Natalia decía cierto tipo de productos o cierto tipo de mercancías. ¿Cuáles serán esas mercancías que son admitidas bajo el régimen del RITEX? Y el RITEX es eso, ¿no? Es la admisión temporal de ciertas mercancías, hablaremos así, para su transformación y su posterior reexportación, ¿no? Ya una vez transformadas. Son mercancías que en realidad también cumplen con el proceso de transformación. Por ejemplo, botones. Importamos botones, pero sufre el proceso de transformación combinado con telas y exportamos camisas. Excelente, eso es. Pero está bien, estamos bien, estamos excelente. Pero, ¿cuáles son esos productos? Eso quiero. Materia prima y productos intermedios. Bien, Betzel. Son materias primas, bienes intermedios y semi-elaborados, ¿no? Entonces ahí, Julie también nos hablaba de las camisas, creo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de cuál es la materia prima, la tela, ¿no? Bienes intermedios, ¿no? Ahí están los botones, ¿no? El hilo. Semi-elaborados, no sé, tendrán alguito, el cuellito, digamos que ya está, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se admiten este tipo de mercancías, ahí está el tipo de mercancías, ¿no? Estas tienen que sufrir una transformación. Se van a convertir en camisas, ¿no? Y esas camisas tienen que ser reexportadas, o sea, tienen que salir del país. Pero la pregunta es la siguiente. A ver, dentro de este RITEX, ¿qué dice, no, el concepto? Ejemplo, dice, ha ingresado tela 300 metros, ¿no? Porque se tiene que declarar. Ha ingresado 300 metros de tela para las camisas que necesitamos. Vamos a decir tela, hilo y botón, nada más, ¿no? Para no hacerlo más. Tela, 300 metros. Botones, han ingresado 100 botones. Hilo. ¿Cuánto de hilo? ¿Cuál es la medida, la unidad física del hilo? Nomenclatura. Morales, Paola. Ya está. Perdón. ¿Cuál es la unidad física del hilo? ¿Kilogramo? No. ¿Metros? No. Vilca, Ovidio. ¿Gramos? No. Presente. Hola, Está bien, Ovidio. ¿yardas? Yardas, correcto. Son las yardas. ¿Yuhra Rubén está en sala? No está en sala. Entonces los hilos están, su unidad física son las yardas. Entonces vamos a decir, tenemos 300 metros de tela, tenemos 100 botones, porque la unidad del botón es la unidad, ¿no? Un botón, 2 botones. Y tenemos 1000 yardas, ¿no?, de hilo. Es un ejemplo. Pero ¿qué dice el RIT? Dice que todo lo que entra tiene que volver a salir. Es decir, han entrado 300 metros de tela, tienen que salir los 300 metros de tela, pero ya en camisas, ¿no? Ya convertidas en camisas. Los 100 botones tienen que salir juntamente con las camisas, ¿no? Y el hilo también. Pero complicado. ¿Será que es así? Licenciado. Sí.
Por eso también reparación, aquí he encontrado un concepto que dice reparación también. Hay dos, en este caso sí, anteriormente solamente se admitían estos tres tipos de productos, pero estos son para la transformación. Ahora, con un nuevo decreto, que no recuerdo muy bien, se ha habilitado a las empresas reparadoras, RITEX, ¿no? Porque antes eran empresas proveedoras, productoras, ¿no? RITEX, pero ahora se ha habilitado también a las empresas reparadoras, pero bajo el régimen del RITEX. Y en esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Que esto se ha creado ¿con qué fin? Por ejemplo, cuando para las aeronaves, por ejemplo, cuando un avión se daña, ¿no es cierto? Muy pocos creo que acá son mecánicos en aviación y además no tienen los equipos, ¿no? Para poder detectar tal vez una falla en una aeronave. Entonces, ¿qué pasa? Y entran acá las empresas reparadoras por el RITEX. Entonces, ingresan esas empresas, ¿no? O sea, perdón, esos equipos, ¿no? Que sé yo, traerán un calibrador, digamos, un calibrador para los motores. Entonces, realiza la reparación, ¿no es cierto? Y vuelve a salir. Entonces, ahí es que ahora se ha abierto un punto más, digamos, para las empresas reparadoras, pero dentro de lo que es el sistema RITEX. Pues habría que ver. Sí, adelante. Acondicionadoras también, licenciado. Correcto, ¿no? Entonces, ya se ha abierto el abanico. Antes solamente era para la transformación, pero no. Hay un decreto que dice que ahora también pueden beneficiarse las empresas reparadoras, pero bajo el sistema, en este caso del RITEX, o bajo el régimen del RITEX. ¿Sí? Bueno, y con esto habíamos combinado, justo hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, duda de todo lo que hemos avanzado. ¿No hay ninguna pregunta? Licenciado, tenía una duda sobre RITEX. Dígame, Rosalía. ¿Cuánto tiempo pueden estar las mercancías admitidas en el país para que vuelvan a ser reexportadas? Ya, en un principio eran 180 días que podían ser ampliadas por el mismo periodo, ¿no? Por única vez. Pero ahora la modificación que ha habido a la ley dice que ya son los 360 días, sin prórroga. O sea, directamente tienes 360 días para poder reexportarlas. Se ha escuchado también de timbres en RITEX. ¿Timbres en el RITEX? No, o sea, timbres, o sea, he escuchado esa área, en el área de RITEX, Uy, no, ¿no? Timbres. No te he entendido muy bien, si me puedes... O sea, no, por eso, como le digo, en el área de RITEX he escuchado hartos, o sea, los timbres, pues, ¿no? De algún documento, algo así, hartos timbres, eso más o menos para qué, digamos. A ver, lo que yo te puedo indicar de los timbres, o a qué se refieren los timbres, son cuando son para las bebidas, por ejemplo. Ahora, dependiendo de la materia prima, ¿no? Si tú vas a elaborar o transformar o hacer bebidas, ¿no? Tal vez ahí aplicaría, porque cuando importas o importamos nosotros bebidas, ¿no? Bebidas, licores, por ejemplo, antes de sacar de los almacenes, ¿no? Estas dicen que tienen que ser timbreadas, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que le van a poner un sellito de impuestos internos, ¿no? No sé si se han fijado en las botellas, lleva ahí en la boquilla un timbre, llaman ellos, ¿no? De seguridad y qué sé yo, que eso acredita que esas bebidas han ingresado legalmente. Podría ser que, no sé si estoy ahí, porque más allá de timbres en el RITEX, no sabría. Sí, licenciado, creo que es esa. Okay. Gracias. Ya, ok, John. Bien, estimados diplomantes, espero que
este módulo, estas clases les haya servido, ¿no? Para poder despejar dudas. El tiempo es muy corto, pero pese a ello, creo que sí, ha sido muy buena la participación de la mayoría. También ha habido ciertas personas que no han participado, pero bueno, tal vez porque recién están inmiscuyéndose, ¿no? En lo que es el comercio internacional. Yo pienso que más adelante sí van a investigar un poquito más, leer y ya. Es muy interesante el comercio internacional, ¿no? Y bueno, entonces espero que que haya sido, no sé si de su agrado o por lo menos haya despejado dudas en cuanto a ustedes tenían y pues gracias a ustedes, ¿no? Por pasar este diplomado y demás y espero que les haya servido toda la información que les he impartido. Dicen, Sí. una consultita. ¿El examen sería el cuestionario que está en la plataforma? Sí, claro. Tenían que responder. Perfecto. Melissa, ¿alguna pregunta, duda? No. Excelente. Bien, Melissa. Bueno, ha sido un gusto, pues, conocerlos ya mediante este sistema, ¿no? Que es virtual, pero tal vez nos veamos en otros cursos o módulos que se realicen. De todas maneras, invitarles a que formen parte de la Asociación de Profesionales en Comercio Internacional, de la cual soy presidente de esa asociación, pero este es a nivel La Paz, en la cual vamos a tener ciertas actividades o varias actividades, ¿no? Relacionadas a capacitaciones y demás, ¿no? Que tienen beneficios los asociados. Pueden buscar en el Face con APSIN, ¿no? APSIN Comercio. Les voy a dejar en el... ¿Lo puede escribir al chat? Sí, al chat voy a dejar. Acá está. Pueden... ¿No? Así, a ver, perdón. Así, eso quiere decir Asociación de Profesionales en Comercio Internacional, ¿no? Ahí ven, entran al Face, me buscan, perdón, ponen invitarlos o agregarlos, los voy a agregar y ahí vamos promocionando todo lo que vamos a hacer. ¿Ya? Bien, estimados diplomantes, entonces, como siempre, tengan muy buenas noches y si Dios quiere nos podemos ver en otras capacitaciones. ¿Ya? Y bendiciones para todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, dicen, hasta luego. Luego, hasta luego. Hasta luego, Luciano.